Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Me estáis viendo bien? ¿Me veis y me escucháis bien? Vale, aquí veo a Sergio. Vamos a ver. Vamos a ver si ahora podemos. Hola, Ahora, Sergio. ahora te oigo, Ana. Vale, antes no me oías, ¿no? Me he quitado el wifi. Sí, antes se ha quedado como parado. No sé si era porque llevaba un tiempo, pues eso, la wifi, que igual no me funcionaba bien. Y ya lo siento. O O sea, yo. No, no te preocupes. O yo, que no te, que como estoy tirando de auriculares de wifi, pero bueno, si me oyes bien, sí, sí, ahora te oigo perfecto. No sé, ¿me oyes tú bien? sí, perfectamente también. Bueno, pues estaba presentando el otro vídeo. Hola a todos, buenos días. El otro vídeo no sé dónde quedará, pues estaba contando que antes de ahora te quiero presentar, que me va a hacer mucha ilusión, porque me parece que es un invitado súper de lujo. Estoy encantada de tenerte aquí esta mañana. Yo contigo, Ana. Y gracias. Y estaba contando que realmente la ansiedad como este tema, ¿no? Que poco se habla cuando se padece, porque tenemos los datos, tenemos las cifras, y ahora tú nos vas a contar como experto. Eres autor de un libro que es referencia absoluta, que es el de la ansiedad, que es maravilloso, pero yo también vengo hoy a traer que a mí me encanta, que es el arte de cuidarte, que podría ser incluso la continuación, ¿verdad?, del fin de la ansiedad. Ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver toda la parte de autocuidarnos, pero bueno, yo te presento y ya te empiezo a hacer preguntas porque tengo un montón de curiosidades que me he preparado aquí mis preguntitas del libro que me ha encantado, por cierto, me ha encantado, me encantó el fin de la ansiedad, me ha encantado. Sintonizo muchísimo con tu mensaje, sintonizo un montón con todo lo que dices, con todo lo que cuentas. Pero yo lo que quiero preguntarte, en primer lugar, he visto que eres ingeniero informático, que esto, fíjate, que me llama mucho la atención. Eres coach, no sé si ahora te dedicas a ser coach o a escribir o a ser ingeniero, no sé muy bien, ahora nos cuentas por qué trabajas con los coach, pero sí que he visto, y sí que tengo hasta aquí, algo se oye. ¿Eres tú? Sí, no, era que me estaban llamando justo. Por eso, Ah, ya. vale, no te preocupes. Y algo te trajo hasta aquí, algo te trajo hasta aquí, y lo has descrito, quizás tu vida personal, ¿no? Algo pasó para que tú entraras en el mundo de la sociedad. Sí, pues, bueno, sobre todo, ante todo, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, me encanta tu cuenta, desde hace años que la sigo. Tu libro también lo tengo yo y me encanta y es ¡Ah! una referencia. También lo hablo con mi público un poco en redes, porque es Muchas un gracias. modo genial de comprender un poco cómo funciona nuestra mente y cómo podemos actuar un poco de psicólogos de nosotros mismos. Y bueno, Muchas no gracias. fue esa la intención, yo creo, cuando hace años me decidí a escribir mi primer libro, que como ya has dicho es este, que ha salido la séptima edición, o sea que estoy encantado. Y pues bueno, me pasó que desde prácticamente desde niño, me encantaba leer, me encantaba escribir y siempre había estado muy interesado en el mundo de la psicología, en el mundo un poco de, pues eso, de la mente. Estudié ingeniería informática y no estudié psicología, pero siempre me quedó la espinita clavada. Después, una vez, estuve trabajando en Roma durante 9 años y durante 2 años intenté estudiar psicología a distancia. La dejé porque psicobiología se me atragantó un poco mientras trabajaba, o sea, era una asignatura un poco dura y no pude hacer ¿De todo, verdad? no pude seguir. No, bueno, Gracioso. sí, pensé que era como un poco, pues eso, que no podía con todo, entre el trabajo, también, bueno, pues estar con los amigos, la vida y lo demás, pues dije, pues lo dejo de lado. Pero con todo, bueno, se me quitó, siempre quise escribir y pasado un tiempo, pues debido a que muchas personas me comentaban igual cómo tratar con la ansiedad, muchos amigos míos la sufrían y yo, bueno, sentía haberla superado, o al menos había aprendido a tratarla de otra manera, pues decidí intentar escribir un libro, intentar resumir un poco, a partir de mi experiencia, cuál fue ese camino, pues gracias al cual pues entendí de otra manera igual ese problema y comencé también a tratarlo de otra manera. En el libro, eso no soy psicólogo, pero hablo, por ejemplo, y comento que es importantísima la terapia psicológica y que lo primordial y lo principal cuando sufres un trastorno es acudir al psicólogo, porque él tiene las herramientas que te van a ayudar a ver un poco la luz. Yo en mi caso, pues me acuerdo que un psicólogo me hizo ver la luz, porque estuve bastante equivocado. Muchas veces cuando sufrimos ansiedad, pues nos llenamos de hipocondria, de preocupaciones. Al final es un poco lo que es la ansiedad. Y pues daba palos de ciego, hasta que el psicólogo me puso en el justo camino, me explicó cuáles eran los síntomas de la ansiedad, los motivos un poco y cómo podía tratarla. Y de esta manera, pues eso, intenté resumir en el libro lo que
tal vez muchas veces necesitamos para tratar en condiciones el problema. Y esa fue mi intención. Y bueno, eso, a partir de ese libro, pues muchas personas parece que han entendido ese mensaje que quise transmitir. Muchas personas parece que les ha ayudado el libro también. Y bueno, y a partir de ese momento, hace ya 5 años que publiqué el libro, bueno, me dediqué un poco más a las redes sociales, a tratar el tema sobre todo de la ansiedad, a intentar ayudar con la información o con la investigación que yo podía hacer por mi parte, nunca realizando terapia, porque yo no soy psicólogo, no tengo licencia para realizar terapia, y creo que eso, pues eso os incumbe más a vosotros, que al final pues habéis estudiado, habéis trabajado y conocéis cuáles son las herramientas a seguir. Y bueno, y pues eso, me dediqué un poco más. Todo suma, ¿eh? Todo suma. Sí, eso es. Yo lo veo un poco como un complemento, como un poco, muchas veces, yo creo que las personas, incluso cuando realizamos terapia, pues necesitamos entender un poco realmente qué es la ansiedad. O sea, y esa parte, igual un libro de autoayuda sí que te puede ayudar a entender, a centrarte, a enfocarte en lo que realmente funciona. Es por eso luego que saqué, bueno, hace menos de un año, pues saqué el segundo libro, El arte de cuidarte, que me encanta y te agradezco mucho que hayas hablado de él. Y bueno, intenté resumir, a mí el tuyo igual, intenté eso, resumir un poco pues la investigación que realicé a partir pues, un poco de la experiencia personal, de los estudios y bueno, también ayudado de amigos, compañeros, familiares, incluso médicos y psicólogos, donde he intentado resumir un poco los mejores remedios que la ciencia ha demostrado para tratar un poco con problemas de ansiedad. Que como bien dices, es distinto sufrir cierta ansiedad o ciertos síntomas de ansiedad que un trastorno de ansiedad. Que por ahí van los tiros. Cuando ya sufres un trastorno, pues sí que necesitas terapia, necesitas tratamiento y necesitas trabajo. Claro, es que estaba yo leyendo algunos comentarios por aquí y estaba leyendo el tema de... Espera, que me escucho repetida, me voy a quitar... Espera, perdona, me voy a quitar esto y así... ¿Y ya? ¿Me oyes, Sergio? Sí, perfecto. Vale, Ana. así yo estoy más cómoda. Mira, estaba yo escuchando los comentarios de por aquí y me decían, la ansiedad es una putada. Estábamos hablando antes, ¿no? De, además, entre tu perfil, que es el perfil investigador, el que ha sentido ansiedad, el que la ha vencido, el que se ha puesto a escribirlo, el que es coach, el que sabe perfectamente lo que está investigado entre la ciencia, sus amigos, ¿vale? Y el perfil psicológico, que es el que traemos de manual del libro, que no quiere decir que los psicólogos no hayamos vivido ansiedad, ¿vale? Esto yo creo que humaniza muchísimo, ¿vale? Entonces, pero sí que es cierto que cuando tú lees el manual de diagnóstico estadístico, que es como la Biblia de los psicólogos y de los psiquiatras, que es la ansiedad, es muy difícil que uno se sienta empatía con esto, porque realmente lo que ves son cifras, datos, síntomas, pero realmente no ves la cara humana. Claro, tú ves una cosa para diagnosticar y para decir, bueno, pongo un tratamiento. Entonces yo, claro, lo que te pregunto a ti como experto, ¿vale? Lo que te pregunto a ti es, ¿qué es la ansiedad? ¿Cómo la defines tú? ¿Cómo definirías la ansiedad? Vale, pues bueno, lo has aclarado muy bien. Una cosa es pues, igual la teoría, ¿no? Y otra cosa es la práctica o la experiencia. Como bien sabes, la ansiedad pues se asocia con una distorsión cognitiva. Nuestra mente pues se llena de preocupaciones, de miedos, de culpas, de cosas que realmente, miedos irracionales que no son reales, pero nos hacen sentir como que realmente son reales, invaden nuestra vida y nos hacen reaccionar de un modo automático. Y pues muchas veces pues ese es el problema que tenemos y la dificultad que en la teoría no vamos a encontrar. Pero bueno, a la pregunta que me comentabas, pues la ansiedad, bueno, según un poco la definición de ansiedad, es una emoción universal y adaptativa, o sea, que quiere decir que se da en todas las personas y que ayuda a que nos adaptemos al medio, a las situaciones, para responder a situaciones amenazantes. Es una emoción muy buena, solo que pues cuando se da el trastorno, pues la gente un poco considera que eso es ansiedad, que es otra cosa, es un poco una ansiedad que funciona mal. El trastorno es un mal funcionamiento de esa ansiedad. La ansiedad, cuando se da, por ejemplo, porque nos ataca un perro o un tigre, en el caso que estemos en la selva, pues sirve, hace que el cuerpo, en lugar de pensar tanto, utilice esa emoción de la ansiedad para responder rápidamente, luchando o huyendo y ponerse a salvo. En teoría, eso, cuando tenemos un problema vital y respondemos de esta manera, pues podemos ponernos a salvo. Y para eso sirve la ansiedad y seguramente muchas veces a muchas personas nos ha ayudado a ponernos a salvo. El problema se da, como bien decías, y la diferencia, como bien decías al inicio cuando has presentado el directo, en que una cosa es la ansiedad y otra cosa es el trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad sería pues una ansiedad continuada, una ansiedad que no tiene mucha lógica, una ansiedad que viene por
por otros motivos, por muchos motivos, como puede ser los traumas, en el estrés postraumático, como puede ser las obsesiones, el TOC, como pueden ser las fobias. Y por ese motivo, pues se da una ansiedad generalizada, que es continua, por ejemplo, o que nos hace reaccionar de una manera desmesurada ante situaciones que realmente no suponen un peligro. Ese es el trastorno de ansiedad y eso es lo que tratáis en terapia y a lo que intento yo también referirme en mis libros. Claro, la ansiedad es lo que hablábamos, qué bien, pues está, la ansiedad como sensación, ¿no? Como lo que hablábamos, tiene quizás tiene un matiz muy parecido al miedo, como lo has descrito. Tiene un matiz muy parecido al miedo. El tema viene a ser cuando esa ansiedad te limita la vida, ¿verdad? Cuando tú dices, oye, yo es que tengo un poco de ansiedad, pero tú, por ejemplo, definirías, como he dicho yo al presentar el directo que se ha quedado en el otro vídeo que hemos tenido, tú definirías eso de, oye, uy, me está costando hoy respirar, o definirías el tipo de, uy, llevo unas noches sin dormir, o uy, mi cabeza está totalmente disparadísima, que no sé, no puedo pararla. ¿Definirías esto como un síntoma de alerta, cuidado, es importante abordar esto? Eso ¿Lo, es. lo describirías como algo así? Eso es, lo has dicho muy bien también al principio, que ahora lo he recordado, que son síntomas de alerta, de alarma. Y cuando ya son muy continuados y limitan y condicionan nuestra vida es cuando realmente igual necesitamos terapia, porque realmente se da el trastorno y suele durar, pues, según la psicología, pues se dice que dura más de 6 meses normalmente, el trastorno en sí. Pero claro, Sí, eso es, esas alarmas son las que nos pueden indicar antes o prever lo que puede venir después y empezar a cuidarnos, empezar a tratarlo. Yo por eso también eso en el libro intento definir un poco cómo puede surgir un trastorno, cómo puede surgir un trastorno de ansiedad, cómo puede surgir un trastorno depresivo y cómo podemos reconocer esas alarmas, como bien has dicho, que nos hagan comprender que pues, tenemos igual que cambiar, que tenemos que cambiar el modo de pensar, el modo de actuar. porque tal cual lo has descrito, que me encanta, o sea, la ansiedad vinculada al miedo es lo que, al final, el miedo es algo muy orgánico, muy instintivo y muy normal, como dices tú. Oye, yo me enfrento a algo, salgo, evito, huyo, lo enfrento según mi respuesta al miedo en ese momento. Pero quizás la ansiedad, la primera parte de la ansiedad, que es la ansiedad esta anticipatoria que viene a veces, sería el miedo a ese miedo, ¿no? Sí, 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 sí. Esa Sí. es la que cuando empieza a entrar el factor mental, ¿no? Y empieza eso a limitar un poco tu vida. Eso es un poco de lo que dices tú, el miedo al miedo, que se llama también el círculo vicioso un poco del miedo, que te llega un pensamiento catastrófico, empiezan luego los síntomas y al final ya, pues eso, sientes como que... Claro, pues, bueno, es que hay muchas variables. Me imagino que hay mucha gente aquí que se puede sentir identificada y si no, cuéntamelo tú y ahora seguimos hablando. Por ejemplo, efectivamente, yo siempre digo, cuando te den las signos de alerta, de alarma, cuídate. Por eso lo importante del libro del arte de cuidarte, me encanta que haya un libro porque es como un manual para cuidarte. Si no tenéis el libro, iros todos autorregalados por esta Navidad, el arte de cuidarte de Sergio González, porque además de comprender lo que es la ansiedad, yo creo que lo más importante es tener un manual de vida en el que uno se sienta que se comprende, pero también cómo hacer para, ¿vale? Lo importante, yo siempre digo, lo importante de saber es primero saber el qué para evaluar, para saber dónde estás, pero luego qué importante es saber el cómo, ¿no? Porque ahí es donde tú empiezas a poner acción. Y el arte de cuidarte, yo que lo he estado leyendo, es un manual precioso, ahora lo vamos a ver, de herramientas, de felicidad, de ruta de estar bien, o sea, te cuenta cosas para autoayudarte y para estar bien. Entonces, ¿qué pasa con la ansiedad? Yo, por ejemplo, es que a mí me encanta este tema porque yo también vengo loca con la ansiedad. Yo la describo, ¿vale? Inicialmente, en mi caso profesional y personal, pero no la describo tanto como los manuales, si eso es el cuadro del trastorno, cuando tú ya tienes una incapacitación, cuando no puedes hacer algo, cuando realmente has cogido asociaciones de miedo, cuando esto es muy limitante, cuando te dura más de 6 meses, cuando te está limitando tu vida, tu trabajo, tu pareja, cuando es necesario un abordaje muy profesional. Pero previo a esto, ¿vale? Previo a esto hay sensaciones, hay ay, Dios mío, que voy que me falta el aire, o hay que me salen erupciones, o hay que me pica de repente todo, o hay que la cabeza no la puedo parar, ¿vale? Esto sería, para mí, que yo siempre he dicho que el miedo, el estrés y la ansiedad y la depresión, yo he dicho que son todos como de la misma familia, nada más que van increciendo, ¿no? Van aumentando. Sería un poco, yo lo veo como la ansiedad, sería un poco la prima hermana del miedo y del estrés junto. O sea, y a eso ponerle ya de tu cosecha. Yo no sé más o menos
tú qué ves en esto, pero realmente la ansiedad, vuelvo a lo mismo, hay gente por aquí abajo que nos está diciendo, hay gente que la describe como adaptativa, gente que la describe como necesaria, gente que la describe como una putada, así tal cual lo han dicho aquí, como una putada, pero que viene a traerte algo. Yo creo que es un mensaje más trascendental. ¿Tú qué piensas en el fondo? O sea, después de tu experiencia, después de tu investigación, después de todo lo que sabes, ¿tú realmente qué piensas que es la ansiedad? Sí, yo creo, bueno, por la experiencia y la investigación personal, yo creo que son señales que nos envía el cuerpo, las señales de ansiedad, como bien has dicho, de que hay cosas pues que un poco igual van contra nosotros, igual van, ya que sean contra nosotros psicológicamente como orgánicamente. O sea, son unos cambios que se están dando en nuestro cuerpo, que nos están alertando de que algo puede suceder, como bien has dicho. Va un poco de la mano luego la ansiedad, pues la depresión, pues todo puede desencadenar, una cosa puede desencadenar también otra. Y como bien dices, pues hay que atender a esas señales, si no quieres sufrir un trastorno. O sea, que lo más importante es eso, si los atiendes cuando las notas ya, o sea, cuando empiezan, pues eso. Si aprendes a cuidarte, yo creo que es más difícil que se dé el trastorno. Luego, bueno, hay casos, tú bien lo sabes, en los que los componentes son sobre todo orgánicos, que también hay gente pues que ya está más predispuesta a la ansiedad, ya sea por unos niveles bajos de serotonina, ya sea por otros problemas, pues al final sufre el trastorno. Claro, cuando eso está abajo, sí que nosotros describimos que hay un tipo de depresión endógena o una ansiedad más de tipo endógeno, efectivamente, pero porque hay neuroquímicos ya por patrón genético o por propia, ¿sabes? Por propia biología, que están un poquito más alterados. Pero la ansiedad común del mundo mundial viene a ser, yo creo que un tema, de vivir muy rápido, de quizás no cuidarte, de esto ya como la general, ¿no crees? Bueno, yo te quiero preguntar, que para mí es muy importante, ¿cómo surge el libro del arte de cuidar? Vale, pues surge justo por lo que has comentado. Al final, en la ansiedad, pues depende de muchos factores. Normalmente es eso, de no cuidarnos o de no atendernos en condiciones. Que muchas veces igual o no sabemos o no entendemos o no nos damos tiempo a nosotros mismos o no nos damos la importancia suficiente para tratarnos en condiciones. Entonces, visto que mucha gente en redes sociales me comentaba, pues eso, que tenía también miedo a que volviese la ansiedad, por ejemplo, que a ver si la ansiedad era para siempre, me preguntaban estas cosas que, como bien dices, pues que la ansiedad era un mal horrible o que podía traer un mensaje, pues dije, pues voy a intentar resumir en un libro también cuáles son esos condicionantes, esos ingredientes que nos pueden hacer entender que pues un cierto grado de ansiedad está llegando a nuestras vidas para que la atendamos un poco antes. Y en el caso que se dé el trastorno, pues también conocer un poco las herramientas que nos pueden ayudar en el durante del trastorno. Pero un poco es eso que bien has dicho. Al final, comprender esas señales de alarma que nos dicen, oye, no estás llevando la vida que realmente deberías en muchos sentidos. Entonces, pues presta atención a tu vida, presta atención a lo que ingieres, a lo que metes en tu cuerpo, presta atención a... Sí, porque ahora te voy a preguntar por todo. Ahora te voy a preguntar por ese ABC tan chulo que describes, pero realmente, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, no sé qué piensas, porque mucha gente me dice, pero Ana, ¿la ansiedad se cura? Y yo digo, pues el trastorno por ansiedad, claro que se puede curar. Pero, y ahora a ver qué opinas tú, digo, pero la ansiedad como tal, la ansiedad como sintomatología, hay que atenderla porque en un momento dado, yo creo que una persona, independientemente de que biológicamente se haya alterado la química, ¿vale? Yo siempre digo que la química se puede alterar, entonces ya entra la angustia, el pánico, ya entran otras cosas. Pero independientemente de eso, la ansiedad, más que como cura, la primera, la que no es un trastorno, yo creo que es una actitud, un hábito, una conducta. Sí. Entonces, en el momento en que tú estás sostenido y bien, bueno, pues y yo creo que ha existido toda la vida, pasa que no se le ha puesto nombre, pero yo creo que de toda la vida se ha dicho, bueno, es que ella padece de los nervios, bueno, es que ella, porque investiga también mucho en pacientes psiquiátricos de hace años, en historias familiares, ay, es que está delicada, es que claro, está delicada y se mete en la cama y no puede. Y muchos de estos eran crisis de ansiedad, o crisis de ansiedad no descritas, no comprendidas, no sabidas. Entonces, ahora yo creo que hay que poner un mucho luz y decir, bueno, vamos a ver. Como factor sintomatológico, no sé qué piensas tú, Sergio, esto me encanta y cuando quieras montamos un debate porque estoy encantada. Como factor sintomatológico es quizás un patrón de nuestra vida, como has dicho tú, una actitud de cuidarte, no cuidarte, de parar, de atenderte, de quererte, ¿no? De este tipo de cosas que describes aquí. Pero luego ya más allá, como trastorno o como desequilibrio,
claro que se puede curar o a veces hay que mantener una terapia o bien farmacológica o bien psicológica de por vida, Sí, sí. pero que no pasa nada. O sea, como digo yo, que no pasa absolutamente nada, que para eso existe la ciencia, que hay veces que es como digo, que nos esperamos planteando muchas veces, oye, ¿y por qué estoy enfermo de riñón? Si a lo mejor biológicamente, pues oye, vengo así y no me lo he podido curar de otra manera. Sí, sí, Me sí. parece la medicina, ¿vale? Pero entonces, por si no me explica bien, la ansiedad forma parte de nuestra vida en un rasgo ahora por el tipo de vida que tenemos, pero no tiene por qué derivar en un trastorno si nos cuidamos, ¿vale? Por favor, yo siempre digo, cuando vengan los primeros síntomas, ¿vale? Porque la ansiedad es muy limitante, es muy incómoda. Cuando vengan los primeros síntomas, siempre el arte de cuidarte. Y aquí yo quiero preguntarle a Sergio, que él ha descrito en su libro un ABC para disfrutar de la vida. Cuéntanos un poco qué son esos secretos del arte de cuidarte, que imagino que tú también practicas. Sí, 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 genial. Ana, y genial la definición que has dado, porque al final hay que diferenciar muy bien entre ansiedad y trastorno. El trastorno es cuando ya nos limita, cuando ya llevamos un tiempo con ella, cuando nos condiciona y ya sí o sí necesitamos tratarnos, porque al final, pues eso, y se puede superar, como bien has dicho. Pero la ansiedad más bien son señales. Yo siempre digo, perdona, yo siempre digo que si podemos, intentemos evitar llegar al trastorno cuando empiezan a llegar las señales, porque el trastorno luego te deja una serie de condicionantes a un montón de situaciones, te deja más miedo, te deja sufrimiento asociado, te deja el montarte en un, yo qué sé, en un ascensor y asociarlo a lo que ya te pasa, o sea, te deja una huella emocional, ¿sí? ¿Sabes? Que esto que es más difícil de cambiar. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, si estás en ese estado hay tratamientos y hay soluciones, pero que si tienes previamente unas señales o lees libros del tipo de, oye, yo ya estoy empezando a querer cuidarme o estoy empezando a notar que algo... Esto es lo mejor que puedes hacer por ti, invertir en ti. Y perdóname, y ahora cuéntanos tu ABC maravilloso. Y tal cual, Ana, hay que entender esas señales y atenderlas, sobre todo. Yo por eso, pues pensé en escribir un libro que ayudase un poco pues a comprender cuándo se dan estas señales en nosotros y decir, vale, pues siento más ansiedad, no pasa nada. Pero cuando ya la ansiedad, pues eso, la ves que suele llegar más a tu vida, cuando ves que esos miedos se suelen hacer más irracionales, cuando ves que por un problema que has sufrido, por ejemplo, como surge en el caso de las fobias, empiezas a evitar cierto tipo de situaciones, pues ahí es cuando tienes que darte cuenta un poco de que puedes desarrollar ese trastorno que al final te va a dificultar más la vida. Se puede superar, o sea, siempre se puede superar y hay trastornos y trastornos. Hay algunos más complicados, bueno, más complicados a nivel de terapia, como puede ser igual el TOC, porque hay obsesiones y llevan más tiempo, o el trastorno de estrés postraumático, pero siempre se puede superar. Entonces, lo que intento ayudar a entender en el libro es que el miedo es uno de los ingredientes fundamentales de la ansiedad. Y si tú ya tienes ansiedad y tienes miedo, pues entonces es más fácil que desarrolles también un trastorno. Entonces, intento quitar un poco ese miedo, intento que la gente entienda, vale, pues la ansiedad, en primer lugar, no me va a matar, no me va a suceder nada realmente grave. En segundo lugar, si tengo esas señales, que como bien has dicho, son esa ansiedad anticipatoria, esa ansiedad inicial o anterior al trastorno, pues puedo entender pues, los motivos de muchos de ellos y entender y aprender cómo cuidarme en condiciones para que no se dé el trastorno. Y para eso, para ayudar un poco a que sea más sencillo ese tratamiento personal, ese cuidado personal, pues lo he dividido en tres partes. He dividido el libro en una parte que trata del cuerpo, otra parte de la mente y otra parte la he llamado ambiente. O sea, me refiero al cuerpo, mente y ambiente como los elementos que debemos cuidar. Y Sería como el ABC, ¿no? El ABC que dices, oye, el cuerpo, la mente y el ambiente. Atendamos. Se parece mucho a los míos de inteligencia de vida. sí, sí, sí. Atendamos, atendamos a estos tres factores que son muy importantes en nuestra salud. Cuéntanos, Sergio. Eso es. Es el ABC de cuidado personal, bueno, según un poco lo que he investigado, lo que he vivido también y lo que igual a otra gente cercana, pues creo que le ha ayudado. El ABC sería, pues, empezar por entender qué podemos atraer de bueno a nuestro cuerpo, a nuestro organismo y qué cosas, qué elementos negativos podemos evitar. Porque al final, pues eso, también en el trastorno de ansiedad o en el trastorno depresivo, en cualquier tipo de trastorno emocional, pues hay una parte orgánica también. O sea, si al final, pues esas hormonas de la felicidad pues se mantienen bien en nosotros, las activamos también, pues con el deporte, sea comiendo saludablemente, ya sea durmiendo en condiciones, por ejemplo, pues nuestro cuerpo tendrá más energía y se sentirá mejor. Si en cambio, por ejemplo, utilizamos drogas que pues afectan directamente, por ejemplo, a nuestros niveles de serotonina o a otras hormonas, o nos alimentamos mal, por ejemplo, llevamos una vida sedentaria o muchos otros tipos de situaciones,
pues lo que haremos es que nuestro organismo se sienta o pueda favorecer ese desequilibrio también orgánico que a veces desencadena la ansiedad o otros trastornos, o que muchas veces va de la mano. Hablando de cosas como muy, muy fáciles para poner en práctica, que es, oye, pues come bien, duerme bien, no te metas tóxicos en el cuerpo más allá, ¿sabes? No ingieras, ¿no? Más o menos es algo de decir, oye, cuida tu cuerpo. Eso es, eso es. Y bueno, aparte en el libro pues intento hablar un poco desde la parte de vista psicológica de los experimentos, un poco de la ciencia, que hacen entender de esta importancia. Por ejemplo, hablo de Paul Ekman, que era un sociólogo, que investigó las emociones y identificó pues que existen las emociones universales, por ejemplo, como puede ser el miedo, el amor, por las cuales todos los seres humanos de todo el planeta, ya estemos aquí o en una tribu perdida de Borneo, pues utilizamos las mismas expresiones. Y él identificó también, o la ciencia, que, por ejemplo, sonriendo, pues llenamos a nuestro cuerpo de hormonas estas de la felicidad, como aumentamos, por ejemplo, nuestros niveles de serotonina o dopamina, y esto ya nos hace sentir mejor. Entonces, también indico pues, ejercicios de todo tipo que pueden ayudarnos eso a aumentar esta sensación de felicidad y a disminuir esa sensación de miedo, de angustia o de tristeza con cosas tan sencillas como pues intentar, por ejemplo, sonreír, que tiene un efecto directo. Lo indico, lo intento explicar en el libro para que la gente pues le resulte no solo interesante, sino también práctico y entienda eso que muchas veces pues podemos acercarnos de una manera bastante sencilla a veces. Qué bonito el poder de la sonrisa, ¿verdad? Cómo está conectada con el cerebro, cómo está, que si te nace naturalmente es fenomenal, si has nacido en la cultura de marketing, pero si no, pues puedes trabajarla, porque la sonrisa es un sí a la vida, la sonrisa es un el cerebro, la sonrisa le dice al cerebro, todo va bien, calma, Eso es. está todo bien, está Eso todo es, bien. eso es, y muchas veces, bueno, tú lo sabes, en problemas de tipo mental o emocional, es importantísimo sentirnos motivados, sentirnos inspirados, sentirnos capacitados. Y ese poder, por ejemplo, de la sonrisa, pues te ayuda. Como te ayuda también, por ejemplo, el descansar en condiciones. Que muchas veces hay personas, por ejemplo, que me comentan, no Hay que duermo dormir, hay bien. que dormir, hay que dormir, hay que dormir, hay que dormir. Y muchas veces eso, ven la gente que hay relación entre, por ejemplo, una falta de sueño y el aumento de la ansiedad o el aumento de la tristeza o de la angustia. Y claro, va de la mano, porque nuestro cuerpo, bueno, pues eso, según también investigaciones, pues necesita también de recuperar esa energía, también nuestro cuerpo y nuestra mente, para poder tratar con las situaciones de la hora, del día a día, con las situaciones cotidianas que tendremos a lo largo del día. Entonces, si no hemos descansado bien, ya nuestra mente pensará peor, nuestro cuerpo reaccionará también peor. Y si, por ejemplo, sufrimos ansiedad y estamos constantemente preocupados, constantemente culpándonos, por ejemplo, o pensando, por ejemplo, en problemas pasados, si sufrimos depresión, pues esa falta de descanso no nos va a ayudar en absoluto. Y esa es la parte un poco del cuerpo, que sería... Fíjate que el descanso, incluso me iría al duerme de dormir, porque fíjate que por la noche, aparte de que se ordenan todos nuestros contenidos, hay un mecanismo neuroquímico, entra en juego GABA, entra en juego la melatonina, que tiene mucho que ver en la síntesis también de la propia serotonina. Entonces, qué importante es que podamos dormir. Y yo lo digo, duerme con o sin ayuda, pero duerme. Yo siempre digo, duerme porque el dormir necesita nuestro cerebro dormir como tú necesitas hacer la digestión, o sea, forma parte de tu buen funcionamiento, no es venga que me echo una siestecilla y me despejo, no, es que el cerebro lo necesita para recuperar otras cosas. Eso es, como bien has dicho, pues la parte ya hormonal y también la parte pues un poco de recuerdos, de aprendizaje, de la memoria incluso emocional, pues que evalúa mientras dormimos todo eso que hemos vivido y nos ayuda un poco a centrar nuestra vida, a ponerla en condiciones un poco, a ayudarnos a ordenarla, yo creo. Muchas veces lo notas, por ejemplo, cuando hemos tenido algún examen en la universidad, por ejemplo, cuando no dormías, pues te salía todo mal y decías, pues he estudiado más que si hubiera dormido. Y había ocasiones en las que dormías, por ejemplo, más, o sea, ibas igual antes a la cama y al día siguiente te notabas mucho más ágil también mentalmente. Y ese es Sí, hay una frase ahí, hay una frase que dice, lección dormida, lección aprendida. Sí, es eso, es lo que bien has dicho, que por la noche, pues eso, se dan lugar una serie de mecanismos que muchas veces, pues yo algunos los desconocía, como los que has comentado. Yo creo que cojo muchísima actividad por la noche, pero es una actividad reparadora. Es como parar en boxes, es una actividad reparadora. Eso es reparadora, es necesaria. Y bueno, intento indicar un poco, pues, o sea, si alguien sufre o padece un insomnio crónico, pues seguramente lo más recomendable es ayudarse a un psicólogo. Pero si no sufres ese problema tan acusado, pues mi libro igual te puede ayudar a entender cuáles son algunas pautas que te van a ayudar a conciliar antes el sueño
Es que lo que te iba a decir es que el sueño tiene una parte de, pues eso, de genética, de cuerpo, de cerebro, ¿no? Que yo siempre digo, si no duermes bien, duerme con o sin ayuda. Pero esto no quiere decir, y ahora me encantaría aclarar esto porque me encanta, esto no quiere decir que no haya una cosa que se llama hábitos de higiene del sueño, que aquí Sergio los describe muy bien. Son hábitos para tú coger y practicar el poder descansar por la noche y entrar conscientemente en este cuidado del descanso. Porque es que el otro día me decía alguien, Ana, yo ya con la medicación digo, no, espera, no por la noche, sino para la ansiedad, pues digo, pero espera, que tú venías de -10 y te hemos puesto en 0 con la medicación. A partir de ahora es tu actitud, que ahora hablaremos de eso, porque tú también pones a la actitud, yo digo, la actitud es la reina, y tú también la mencionas mucho, pero seguimos hablando, que me encanta lo del cuerpo, lo de la mente, tu ABC, que me gusta un montón, porque además está el cuerpo, la mente, el ambiente, y luego yo he puesto el punto de actitud porque he visto que lo describes y yo es que me estoy enamorada de la... Para mí la actitud es... y el otro día me preguntaba alguien, Ana, ¿cómo se trabaja la actitud? Y le dije yo, pues con actitud. Pero luego pensando, digo, no, la actitud se trabaja con determinación, ¿vale? Con conciencia de determinación y con acción. O sea, no, al final es, oye, una decisión a la que le pones acción. Pero claro, al final esa es la actitud que tú tomas, acción que puede ser hacer o no hacer. O sea, que, pero bueno, siguiendo con esto, que me enredo, el cuerpo, qué importante es el descanso, ¿verdad, Sergio? Eso es importantísimo y como bien has dicho, pues eso, podemos favorecer con hábitos sencillos, pues una mejora continua también en estos aspectos, que son muy importantes y muchas veces no los tenemos en cuenta, pero son fundamentales. Luego también, como bien has dicho, hay que atender y entender el hecho de la medicación, por ejemplo, que mucha gente, yo creo, sobre todo lo has comentado y, bueno, a un inciso, es eso, de que mucha gente no se da cuenta un poco de la importancia o no de la medicación en la ansiedad. O sea, la medicación, si un psicólogo o si un psiquiatra te ha dicho que deberías utilizarla, te ayudará seguramente a tratar con esos síntomas, a vivir de otra manera más agradable con la ansiedad hasta que la superes y la vayas tratando en condiciones. Pero el problema de la ansiedad es un problema más de tipo emocional, no es físico solo. Porque hay muchas personas que creen que con la medicación todo va a solucionarse y no es así. Y bien lo sabrás, imagino. No, la medicación, cuando es un cuadro de ansiedad, que la medicación que se suele dar, si es un ansiolítico, debería ser muy puntual. Los ansiolíticos son para tratamiento absolutamente puntual. Pero si lo que estamos dando, si lo que está pautando el psiquiatra en combinación con el psicólogo es un antidepresivo, esto es importante saber que viene pautado para eliminarte esas sensaciones de angustia, ansiedad y miedo asociadas y que te limitan tu vida. Entonces viene para arrancar en el primer paso, ¿vale? Una vez que la medicación empieza a hacer efecto y tu cuerpo empieza a encontrar ese relax para no estar encerrado, para no vivir asustado, para no evitar sitios, para no limitar tanto tu vida, para no... Una vez que ya tu cuerpo ha cogido unos niveles químicos óptimos, entonces entra en marcha la terapia psicológica para ver, para volver a ponerte, para darte mecanismos y herramientas para salir adelante. Eso no te lo va a dar la química, ni mucho menos. Eso te lo va a dar tu estado mental, tu estado, tus decisiones, tu actitud, tu terapia. Entonces, es cierto que la medicación hace mucho bien para ayudarnos en cuanto a ponernos otra vez en marcha, pero no te cambia la cabeza. Eso es, lo has explicado genial. Al final, la medicación nos ayuda a cambiar un poco la actitud que necesitamos, porque muchas veces... te quita los miedos, te baja la sintomatología, te baja el latido cardíaco. Bueno, tú lo sabes, o sea, no sé si lo sabes, pero que lo has estudiado. Eso te cambia un poco el modo en que reaccionas, ¿no? A esos miedos también. Te hace entender que puedes afrontarlos. Que muchas veces, igual sin esa medicación, cuando esa reacción ansiosa es muy fuerte, pues es muy difícil. Porque claro, una persona, por ejemplo, que tiene una fobia, pues un pánico increíblemente fuerte. Es que no puede. O sea, entonces ahí es cuando la medicación es importantísima. Yo creo. Hay veces que no se puede, hay veces que una persona todavía tiene mucha energía y que, bueno, aunque me muera aquí, tiro para adelante. Pero hay veces que la química se te ha alterado tanto que no puedes, que no pasa nada. Eso es. Que dices, oye, yo para afrontar esto necesito una primera ayuda, ponerme bien, y entonces empieza a entrar, que no quiere decir que no vuelvas a entrar en situaciones y digas, ay, madre mía, y te vengan los 20.000 pensamientos, pero ahí a tu cuerpo ya está orgánicamente más estable. Eso, te sientes más fuerte y crees que puedes afrontar esos problemas. Y es fundamental eso, entenderlo así, yo creo. Porque mucha gente...
Sí, perdona, pero ¿sabes qué pasa? Que muchas veces es verdad que cuando aguantas mucho tiempo un cuadro de ansiedad, mucho, al final también te consume tanto que puedes llegar a un cuadro depresivo. Sí, Al sí, final sí. es como una cosa que deriva a otra. A lo mejor de repente una sintomatología base, un estrés puntual de algo, te generó un cuadro de ansiedad, empezaste a asociarlo y eso te ha ido limitando y al final puedes acabar en una absoluta tristeza. Pues, bueno, vamos a desmontar desde el principio, ¿sabes? Y al final vamos a ir a la raíz de todo, que es el ver pues el ver eso, dónde está el autocuidado, dónde están tus pensamientos, como describes tú muy bien en tu libro, dónde está tu ambiente, qué estás cogiendo, ¿no? ¿De qué te estás nutriendo en tu vida? Eso es, cambiar un poco lo que podemos cambiar. Cuando necesitamos un poco una ayuda extra, pues es una ayuda extra, que hay mucha gente que No muchas pasa veces nada. tiene miedo también a la medicación o piensa, ay, soy una persona débil por medicarme, y no tiene nada que ver. O sea, es como el que... Hay miedo a la dependencia, que bien tratado no. No, Luego hay, es lo que te dicen, luego hay, ay, estaré loco, que va, al contrario, estás muy sano no, por tomar decisiones lúcidas. eso es por creer en ti, por querer salir del problema. Eso es salud mental. Yo creo que el que tiene un problema al final es el que no quiere abordarlo, el que no quiere tratarlo y lo que bien has dicho también. Cuanto más tiempo sigue en ti la ansiedad, cuanto más tiempo sigue un problema y cuanto menos lo tratas, pues más grande se hace y puede derivar en otras cosas que luego se haga más complicado tratarlo. Así que es tal cual. Por eso, Por eso, para aquellos que estéis en los primeros síntomas o que digáis, oye, ya llega el momento, me quiero autocuidar, me quiero querer, el libro de Sergio, el arte de cuidarte, a mí me ha encantado. Estábamos hablando del ABC de la vida, me estaba contando el trabajo con el cuerpo, pero también hay trabajo de ambiente, trabajo de mente, que no sé sí, cómo sí, describirlo. ahora, eso, Ana, que he empezado a hablar un poco de algunos temas y me lío con las persianas. Nos hemos emocionado los dos, ¿eh? Eso es, hay temas que nos gustan igual tratar o hablar de ellos y entonces eso, lo desarrollamos mucho. Y como te comentaba, el A para mí es el cuerpo, porque claro, para mí es muy difícil que alguien, por ejemplo, pues utilice drogas y quiera salir de una ansiedad, un trastorno de ansiedad. Es muy difícil porque estás desequilibrando el cuerpo, estás atrayendo cosas que te van a generar unas emociones negativas, que te van a generar malestar y pues, eso va a ser muy difícil. Por ejemplo, si una persona se toma 20 tazas de café al día pues y tiene ansiedad, pues seguramente derive en un trastorno de ansiedad, porque pues son cosas que van de la mano. Entonces, bueno, lo primero es tratar el cuerpo. Y lo segundo, bueno, a la par, es tratar un poco de mejorar el modo en que tratamos o en que actuamos con nuestra mente. Y bueno, y como siempre intento indicar en mi libro para hacerlo también más sencillo, lo primero es entender todo aquello que nos genera malestar y intentar eliminar eso que nos genera malestar. Y por ejemplo, en el caso de la ansiedad, si convivimos constantemente con el miedo, si lo atraemos constantemente a nuestra vida, eso pues puede desarrollar pues, fobias fácilmente, puede aumentar nuestros niveles de ansiedad, puede desarrollar un trastorno de ansiedad generalizado, puede potenciar unos traumas o hacernos recordarlos más a menudo y que el impacto emocional sea más fuerte. Entonces es importantísimo también darse cuenta de que las emociones tienen mucho valor y son muy importantes en nuestra vida, pero que no tenemos que atraerlas como nos dé la gana, porque al final actúan en nosotros, generan unos cambios, incluso orgánicos en nosotros, que si atraemos constantemente, por ejemplo, miedo, pues nuestro modo de gestionar el miedo pues se va a ver afectado al final, y eso va a afectar hasta el punto, pues eso, de que puede desarrollar trastornos de ansiedad de tipo ansioso. En mi caso, por ejemplo, durante un tiempo estuve escribiendo un libro sobre, pues, de terror, el libro, ¿no? Y me empecé a dar cuenta cómo estaba desarrollando una fobia hacia ese tipo de situaciones, por ejemplo. Y bueno, paré a tiempo y me di cuenta y empecé a tratar un poco a cambiar un poco el chip, a dejar pues de atraer continuamente situaciones o películas o incluso Claro, música. lo que estás diciendo es ver de qué te estás nutriendo los pensamientos, ¿no? También qué estás consumiendo en tu día a día. Ser consciente que estás consumiendo noticias, películas, cosas que te van a generar ese tipo de pensamientos o de sensaciones, que también pongas conciencia en ello. Te refieres un poco a esta parte, ¿verdad? Eso, lo has resumido genial. Y ese es el detalle, eso, el primer momento, la primera cosa que podemos tratar es darnos cuenta de todas esas cosas que no nos ayudan para nada en nuestro modo de ser, en nuestra manera de ser también ansiosa, porque todos podemos tener un poco de ansiedad en nosotros y es totalmente normal. Pues eso, darnos cuenta de que si por ejemplo, estamos pasando por una situación, por ejemplo, hemos perdido a nuestra pareja o pues hemos sufrido una pérdida, si constantemente atraemos canciones tristes, por ejemplo, eso no nos va a ayudar a superar el problema. O sea que hay que darse cuenta un poco de hasta qué punto las... Pero, me pregunta mucha gente, pero esto, como ahora está tan de moda lo de los negacionistas, esto no es negar ni evitar. Esto es No, tomar una decisión consciente de decir, yo decido eso es. cuándo
a desparramar llorando porque me viene bien desahogar. ¿Cuándo decido que ya, mira, más tóxico a mi cuerpo no, ¿no? Es algo así. Eso es, sí, no hay que negar al final las emociones, que también lo indico en el apartado de mente. Hay que intentar entenderlas, entender por qué se dan en nuestra vida y atenderlas, porque es importantísimo. Por ejemplo, la ansiedad, eso, como bien has dicho, son señales. Las señales de ansiedad quieren que sean atendidas. Y si son atendidas en condiciones, haremos unos cambios en nuestra vida que no harán que desarrollemos un trastorno de ansiedad, sino todo lo contrario. Nos pueden hacer vivir una vida mucho más, que tenga que ver mucho más con nosotros. Porque igual eliminamos todo eso que nos hace mal, que nos hace daño, tanto sea pues orgánico, como mental, como emocional, como ambiental, como personas o cosas que nos afectan. Entonces, es eso, es tratar un poco de entender hasta aquí, ¿vale? Hasta aquí es incluso sano. Ya desde aquí lo que estoy haciendo me es daño. Tengo que darme cuenta. Aparte de eso, aparte de eso, pues intento indicar pues que según la ciencia, pues por ejemplo, en el caso de la ansiedad, de los trastornos de ansiedad y sobre todo cuando se pueden dar una crisis de pánico, es importantísimo, una cosa que ayuda mucho es la distracción. Intentar distraernos, intentar, en lugar de atender o preocuparnos tanto por nuestros síntomas y pues enfocarnos, por ejemplo, en nuestra taquicardia constante, algo que si enfocamos, pues seguramente haga que se desborde más, que nos sintamos peor y que al final pueda desencadenar en un ataque de pánico. Intentemos distraernos hacia cualquier cosa que tengamos a nuestro alrededor que nos haga pues cambiar un poco esa preocupación por una ocupación diferente, hacia un elemento que no tiene nada que ver con nuestra ansiedad. Porque sabes que va de la mano mucho, pues eso, el preocuparnos por nuestros síntomas hace que los síntomas, pues, los sintamos más fuertes al final. Igual no es ni que sean más fuertes, pero los sentimos más fuertes y al final aumentan y nos hacen sentir más ansiedad y todo ello empeora. Aparte de ello, pues luego está también la meditación, el mindfulness, ejercicios que se ha demostrado que nos pueden ayudar a tratar tanto con la ansiedad como con otro tipo de trastornos, ya sea por ejemplo con las obsesiones, que muchas veces, bien lo sabrás, las obsesiones muchas veces llegan y se mantienen porque le damos más vueltas y porque intentamos eliminarlas. Y claro, intentando eliminar, hacemos el problema mucho más grande en nuestra mente, en nuestra vida y en nuestra realidad. Y al final, pues así sucede luego con el TOC, por ejemplo, que la gente necesita realizar compulsiones para intentar dejar de sentir esa ansiedad, cuando al final lo que hacen con eso es aumentar o mantener esa ansiedad. Pues todo eso lo intento tratar en el libro, intento dar esas pautas que hagan entender, por ejemplo, que por ejemplo, con la meditación, lo que hacemos es intentar ver a nuestros pensamientos como algo externo a nosotros, como algo que no somos nosotros. Son estímulos, son elementos que a nuestra mente actúan, nuestra mente interactúa con ellos, como puede interactuar, por ejemplo, nuestros oídos a los sonidos. Y no pasa nada, el sonido no somos nosotros. Igual el sonido muchas veces no tiene nada que ver con nosotros. Pero nuestro oído lo va a escuchar, lo va a procesar, e incluso va a tener esas emociones asociadas a eso que escucha. Pues lo mismo sucede con los pensamientos. Entonces, pues eso, doy una serie de pautas, intento hacer sencillo, igual muchas veces lo que muchas veces yo no he sabido en su día, y muchas personas igual no han tratado más en detalle, para que sepan un poco un modo más efectivo y sobre todo más positivo de tratar con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones. La verdad es que es un manual precioso, lleno de estrategias y efectivamente para poder ayudarnos. Decían por aquí los mareos son horribles. Claro, es que estábamos hablando de sintomatología, pero de tú tener ese cierto control, de decir, bueno, yo me siento fatal, creo que me voy a morir, pero estoy. Pero ¿qué pasa también con esa sintomatología más vagal? Porque a veces pasa, hay cuadros de ansiedad que simplemente son desmayos, mareos, bajadas de tensión, ese tipo de cosas que luego dan mucho miedo porque dices, ¿cómo voy a ir por aquí? ¿Y si me caigo? Y empieza la cabeza ahí a darle al coco. Ahí está eso, el problema un poco de muchas veces de las fobias, de cómo una fobia igual muy puntual, muy específica, hacia un elemento muy concreto, termina por derivar una fobia hacia casi todo. Y es lo que al final nos limita, y cuanto más nos limite y nos condicione, pues más importante es la terapia. Porque es la terapia muchas veces la que te va a ayudar a tratar con elementos como este. Por ejemplo, los mareos normalmente se dan en la fobia a las agujas o la sangre. Y es un tipo de fobia que genera pues que la gente pues sufra este cambio igual de presión y acabe desmayándose de verdad. Y claro, muchas veces en las personas, por ejemplo, que desarrollan una agorafobia, una fobia social, también tiene que ver con una situación puntual en la que se sintieron como que perdieron el control y temen, por ejemplo, poder hacer el ridículo, poder morir o que nadie les pueda ayudar. Entonces, muchas cosas van de la mano. Entonces, cuando no sepamos, cuando no encontremos las herramientas adecuadas y cuando no encontremos incluso, pues eso, la ayuda en nuestro ambiente, en nuestro entorno, pues es cuando se hace necesario y más va a ayudar pues la ayuda de una figura como la tuya, de una psicóloga experta en todos estos temas y que conoce un poco cómo funciona la mente y cuáles son esas herramientas que actuarán ante situaciones y problemas como este, que también se dan en la ansiedad.
Sí, la verdad es que o sea, son sintomatologías que incapacitan mucho, que generan mucho miedo, pero es muy tratable y muy abordable, con lo cual yo creo que todo el mundo debe ponerse manos a la obra, saber si está en el momento, siempre autocuidarse siempre, ¿verdad, Sergio? Siempre, Sí, sí, autocuidarse siempre, pero hay que saber distinguir cuando uno está en el momento de autocuidado, por hacer prevención, por cuidarse, de cuando uno está en el momento de tratarse ya a nivel de tratamiento, que quiere decir autocuidarse, pero a otro nivel. Es decir, yo eso. siempre digo que en el tema de la ansiedad, por favor, no aguantéis, no aguantéis. O sea, no lleguéis a extremos de me desmayo, lo paso fatal, tengo crisis de angustia. Antes de eso, hay herramientas, hay libros, hay profesionales. Entonces, no lleguéis a esos niveles porque sufrir tanto no es necesario a día de hoy, no es necesario. Tienes toda la razón y no merece la pena eso, ese sufrimiento que luego te toca padecer, porque lo que decíamos, una vez sufres el trastorno suele durar meses, o sea, no es una cosa que pase como mucha gente le gustaría, que mucha gente me dice, joder, pero es que no se me va. Bueno, es que una vez sufres eso, el trastorno, como bien dices, cuando ya te condiciona y te limita continuamente, no es tan sencillo como decir, ah, quiero estar bien, no, ya tu mente, pues, razona, procesa de otra manera pues las situaciones, sobre todo porque estamos más controlados por nuestras emociones, por esa ansiedad. Y entonces tenemos un modo. Te afecta a todo. O sea, cuando tú tienes un cuadro así, no solamente es que coges miedo y la sintomatología activadora, sino que además te afecta a todo. Empieza a bajarte la autoestima, coges inseguridad, te afecta a las relaciones familiares, si tienes pareja, te afecta con tu pareja, en el trabajo. Entonces, no es necesario, no es necesario, de verdad, acudir a un profesional. Y estábamos hablando con Sergio González, autor del Arte de Cuidarte, un libro manual de vida maravilloso, y autor del Fin de la Ansiedad, donde explica muy bien, ¿vale?, lo que es la ansiedad y lo que es el tratamiento del abordaje en unos niveles más de la vida cotidiana, ¿vale? Es una técnica muy profesional, pero habla desde el autocuidado, como él comenta, desde la vida cotidiana. Y realmente estábamos hablando de su ABC de vida. Me encanta que hemos abordado el cuerpo, la mente, hemos hablado también de meditación, de lo que escuchas, de lo que lees, de lo que ingieres, de cómo te relacionas, del descanso, del deporte. Pero yo ahora voy a hablar de mi amiga favorita, que es la actitud. Eso es, sí. La actitud es importantísima. Bueno, La tienes puesta en la herramienta para diseñar tu felicidad, que me encanta eso. ¿Qué es esto, Sergio? sí, bueno, personalmente creo que cualquier persona que ha sufrido un problema, que ha padecido cualquier situación complicada en su vida, que al final todos deberíamos entender que la vida está hecha de cosas buenas y también a veces de cosas malas o problemas o dificultades, pues cuando alguien reacciona ante una dificultad y termina por superarla, se da cuenta de que la información ayuda muchísimo. El tener buena información, contar con buena información adecuada a lo que te está pasando. Las herramientas también ayudan muchísimo, pero todo eso suma. Si no lo pones en práctica no vale de nada. No vale de nada porque tú puedes saber muchísimo sobre la ansiedad, puedes conocer las mejores herramientas, pero si no empiezas a actuar, si no empiezas a tratar realmente de poner en práctica eso que has aprendido, no sirve de nada. Y es ahí donde la actitud hace. Entrenar. Eso es, porque sobre todo en problemas como este de la ansiedad, también imagino. Con cariño, pero entrenar. Sí, eso es, que es lo que poco a poco pues te va a hacer entender, porque es eso, como bien sabes, superar un trastorno de ansiedad no se supera linealmente, no es una cosa que siempre vaya hacia abajo, no, puede haber altibajos, puede sentirte mejor y 2 semanas después sentirte incluso peor de lo que te sentías antes. Entonces, esa constancia, ese entreno, ese trabajo diario, es el que poco a poco hace la diferencia, el que poco a poco pues va cambiando ese modo ansioso en el que vivimos, ese desequilibrio que sufrimos por un equilibrio que necesitamos al final. Y es eso, es el entrenamiento, el trabajo, la actitud, el cambio de mentalidad. Por ejemplo, a mí me ha ayudado siempre en la ansiedad darme cuenta que llega el día, porque también tienes que pasar unas etapas, ¿no? Pero llega el día, por ejemplo, en el que empiezas a aceptarla realmente y empiezas a entender que muchas veces la ansiedad o el trastorno de ansiedad ha llegado a tu vida para que la mejores, no para provocarte ningún daño al final. Pasa el tiempo y te das cuenta de que has hecho cambios que te ayudan a vivir una vida mucho más, que tiene mucho más que ver contigo mismo. Y entonces, si empiezas a descubrir esa ansiedad como una amiga, como un aliado para realizar esos cambios que tu vida necesita, en lugar de como un enemigo que quieres eliminar y pues hacer desaparecer de tu vida, pues ahí es cuando empieza a cambiar un poco el modo en que vives con ella, yo creo. Esa actitud empieza a cambiar, empiezas incluso a sonreír, a sentirte a gusto, a ver la parte positiva de pasar por ello, por ejemplo, a descubrir un poco una oportunidad en vez de un problema. Y yo Es creo un que indicador, ¿no? Es un indicador de, oye, a ver por dónde sigo o dónde necesito volver a autocuidarme. Oye, me estaré abandonando. eso es.
o no me he dado cuenta mentalmente de algo, pero parece que físicamente esto me está respondiendo a algo que no sabía. Entonces, realmente es que yo lo describo, a ver qué te parece a ti, que cuando, claro, uno es pequeño, pues a no ser que un niño tenga un caso especial en su casa, que yo a veces recibo muchos niños con cuadros de ansiedad, pero esto estamos hablando de otra cosa, problemas puntuales. Cuando uno empieza a crecer y pues, a vivir la vida más de adulto, es cuando empieza a venir más la ansiedad. No sé si la tengas cogida como cultural también en casa, pero empieza a venir con esa, yo que sé, a lo mejor con esas tomas de decisiones, con esas preocupaciones, la economía, el trabajo, la salud, el dinero, los hijos. Empieza todo y tiene mucho que ver, no sé qué opinas tú, con también un cierto control de las cosas, con el control, con el querer que todo esté en su sitio, con la parte más de preocuparse continuamente. Y realmente yo digo, bueno, pues dentro de un orden, como hablas tú muy bien, que me encanta, dentro de un orden, la ansiedad al final es algo con lo que tenemos que convivir, aprender a convivir y saber que es un indicador de vida Eso para es. decir, mira, que te tengo aquí al lado, anda, pues gracias por ayudarme a ver las cosas así. O, oye, espera, mira, justamente, efectivamente, es aprender a convivir con ella. Es decir, yo no le quiero dejar hueco en mi vida, pero porque no la entiendo como una lucha, no quiero luchar con ella. Lo que hago es decir, gracias por venir a avisarme, vale, nos vemos próximamente en otra. ¿Sabes? Eso es. Y yo creo que esa lucha es la que desgasta mucha energía. Esta lucha de querer quitarlo, querer echarla. Y dices, no, mira, es verdad, venga, pues te voy a entender. O hay veces que dices, mira, no puedo quitarte, ¿vale? Pues te voy a tener unos días conmigo hasta que me calme y me relaje o me solucione este problema. Bueno, pues aquí estamos, tú y yo. ¿Qué te Eso parece? es tal cual. Al final, yo creo que cuando una persona empieza a sentir que supera el trastorno de ansiedad, es cuando aprende a convivir y a tolerar esos síntomas, esa ansiedad, y a vivir de una manera mucho más positiva con ella. ¿Qué es lo que bien has dicho? Otra definición que he descubierto de ansiedad es, la relaciona mucho con el estrés, ¿no? Y dice que el estrés bueno es ese que nos hace actuar para responder de una manera efectiva. Pero dicen que cuando ya se da la ansiedad es cuando, el trastorno de ansiedad, por ejemplo, es cuando ese estrés que viene para decirnos que podemos actuar, que tenemos las herramientas suficientes, nos hace entender que no contamos con las herramientas suficientes, porque igual tantos problemas o tanto llenar el saco de problemas o de situaciones que no tienen que ver con nosotros, nos hace sentirnos desbordados y hace, pues eso, que se genere un trastorno, pues porque ya no creemos que contamos con las herramientas para tratarlo. Entonces, eso es lo que dices bien. Si empezamos a poner luego orden en nuestra vida y decir, vale, pues estas cosas no me ayudan, estas situaciones tampoco. Intentar buscar estos objetivos que no tienen nada que ver conmigo tampoco me están ayudando a nada. El llenarme de tanta responsabilidad o tanto perfeccionismo no me ayuda para nada. Si empezamos a tratar eso de esa manera, la ansiedad, de esa manera positiva, es ahí cuando empezamos a hacer el cambio, yo creo. Yo la vinculo muchas veces, efectivamente, yo la vinculo mucho con el estrés, pero con el estrés, no con el estrés positivo, el estrés que te ayuda a afrontar tu vida, sino con el distrés, que es cuando el cortisol se empieza a convertir en un tóxico, no en un ayudador, no en un Eso es. movilizador, en un tóxico. Entonces, esa es la parte más orgánica, porque además es que el cortisol se come, ¿sabes? Sí, Se sí, come sí. la máquina, o sea, no la deja. Entonces, pero además de eso, yo cuando hablo de ansiedad hablo también de primero, ¿cuánta carga de más llevas? ¿Sabes? ¿Cuánta carga es tuya? ¿Cuánta puedes soltar? ¿Cuánta carga puedes soltar? Mental, Sí, sí, sí. física, de vida, yo qué sé, de apego, de material. ¿Cuánta carga puedes soltar? ¿Cuánta exigencia te estás tú mismo metiendo o aceptando? ¿Cuánta exigencia? No exigencia entendida como crecer y evolución, sino cuánta tu exigencia de la que te hace daño. Y luego yo la tercera que me gusta mucho es cuánto atasco emocional hay. O sea, cuánto hay de no haber liberado emociones, de no haber conectado contigo, de no haber llorado, que llorar, de no haber explicado. Eso Esto es. me refiero en la parte de cuando te viene la sintomatología. Eso es. Y, Está, y como bien dices, el estrés positivo, el estrés que al final sirve para adaptarnos y para reaccionar mejor, y el distrés, que es el estrés negativo, que al final pues nos llena pues de cortisol, hace que nuestro cuerpo ya actúe de una manera ya pues bueno, y que está descrito, al final el cortisol va a un órgano diana, como le llamamos en la profesión, va y te afecta a un órgano, se dispara, y entonces eso se es. dispara de tal manera que va a hacerle daño a un órgano porque necesita liberarse. Entonces el cortisol, que además se libera
empieza en las glándulas suprarrenales, o sea, cuando los riñones están muy vinculados a todas esas glándulas, ni siquiera se liberan en el cerebro, es decir, se liberan en otras zonas del cuerpo, pasa como la serotonina, que el 90%, 80% está segregado en el intestino, no en el, luego va al cerebro como neurotransmisor, pero está en el intestino. Pues toda esa parte, realmente lo que hace el cuerpo, cuando no puede depurarlo, se va a un órgano, y el órgano diana muchas veces es el estómago, muchas veces son las taquicardias, muchas veces, la mayor parte son úlceras, estómagos, pero bueno, aquí hay ya de todo, la piel también es muy reactiva. No, y por eso, como bien dices, eso, nos llenamos de síntomas que muchas veces nos acompañan durante el día. Por ejemplo, las parestesias en brazos y piernas también. Eso todo se debe a lo que has dicho, al distrés. Y como bien dices, pues esto se desencadena pues porque hemos superado esos niveles de estrés óptimos. Los hemos sobrepasado, ya sea que hemos sobrecargado nuestra maleta de deberes y de pues, necesidades, o que, como bien dices, pues eso, nos llenamos igual, no nos conocemos, nos falta autoconocimiento para entender un poco hacia dónde dirigirnos y que realmente qué tiene que ver con nosotros. O sea, son muchos elementos que son los elementos que activan. Bueno, y a veces, Sergio, que se me olvida decir, a veces vienen con circunstancias sobrevenidas. Por ejemplo, disgustos, yo que sé, fallecimientos, enfermedades familiares, en las cuales, por eso es muy importante en este sentido, en las circunstancias sobrevenidas, sobre todo, es súper importante, ¿vale? Es súper importante saber cuidarte. Cuando tú tienes una circunstancia que te requiere una demanda energética bueno, pues que te estresa pues una enfermedad, un familiar, una separación, un divorcio, cosas que son impactantes, pero que no en el momento, porque está descrito también que el estrés y la ansiedad no hace tanto daño como la intensidad, sino la duración en el tiempo. Entonces, si esto va aquí calando y vas aguantando, descargando la batería, es muy importante estar siempre súper sostenido en herramientas de autocuidado. ¿Verdad, Sergio? Tal cual, Ana. Lo que bien has comentado, al final nos sentimos sobrepasados por muchas situaciones y entre ellas pueden ser también eso, pérdidas o situaciones complicadas de vida que todos hemos podido sufrir. O sea que no hay que sentirse tampoco culpables de sufrir un problema o un trastorno al final. Hay que sentirse responsables de intentar pues trabajar y mejorarnos y... Eso es totalmente humano. Es como el que se rompe una pierna o el que pues tiene otro tipo de problema. Es un problema que muchas veces la gente, pues eso, dedica mucho a cultivar el cuerpo, a cuidar su cuerpo, pero no dedicamos casi nada a cultivar, a entender nuestra mente también. Y por eso es tan necesario lo que bien has dicho, aprender a cuidarnos. Y que sea una cosa, pues un hábito de vida, un poco una cosa constante. No un cuidado puntual cuando llega un problema. Es mucho mejor, yo creo, que es lo que intentamos hacer muchas personas, pues muchas veces, pues igual, ya sea meditando, ya sea haciendo ejercicio, ya sea pues intentando comprender un poco mejor nuestras emociones o gestionarlas, pues es un cuidado continuo que nos ayudará a identificar esas señales de alarma que bien has explicado, que son la ansiedad, que más tarde pueden derivar en otro tipo de problemas, o esas señales de alarma que pueden ser una excesiva tristeza, que al final puede desencadenar también, por ejemplo, en un trastorno depresivo. Entonces, es importantísimo cuidarnos, eso, si queremos vivir una vida sana y también ayudar igual a otros, pues con nuestros conocimientos o con nuestra actitud, sobre todo, a que aprendan a cuidarse y a que valoren realmente lo bonito y lo necesario de ello. La verdad es que qué bonito, gracias por este libro. Y antes de despedirnos, Sergio, me gustaría que pudieras decir algún mensaje a todas las personas que nos están escuchando, a las que han pasado por aquí, que luego nos verán, algo acerca de la ansiedad o el mensaje o del arte de cuidarte, tu mensaje, ¿no? El mensaje de decir, oye, me gustaría, o de la felicidad, ¿qué te gustaría decir? Sí, bueno, algo que intento sentir, pensar y bueno, interiorizar cuando yo mismo he sufrido un problema o sufro un problema. Que para mí, bueno, el factor fundamental para cambiar esa actitud, para empezar a tratar el problema como se debe y poder poco a poco superarlo, es intentar descubrir, no centrarte tanto en el problema en sí, como intentar descubrir esa parte positiva que puede traer a tu vida el tener que pasar por ello. Por ejemplo, imagínate, pues, el desamor. Pues sí, puede ser muy doloroso si pues, has sentido mucho amor, por ejemplo. Pero igual esos cambios, ese cambio necesario que se da en tu vida, ese pues, cambio un poco de mentalidad también que vas a necesitar, te puede servir igual para acercarte más a esa persona que realmente quieres ser y alejarte de esa persona que estabas siendo, que igual no te llevaba a ningún sitio, bueno, o no te hacía feliz. Entonces con la ansiedad lo mismo, cuando veas que estás luchando mucho contra ella, cuando intentes eliminarla a toda costa, intenta pensar en ese modo positivo de verla que has explicado,
Intenta pensar en todas esas cosas que te están sobrepasando, todos esos elementos que pueden estar tanto en tu mente, en tu cuerpo, como en tu ambiente, para intentar responder de otra manera y decir, vale, ansiedad, has llegado a mi vida, sé que no me estaba cuidando como debía y voy a intentar empezar a cambiar, a responsabilizarme, a cuidarme. Y es seguro que si lo ves así, yo creo que llega el día en que al final pues te sientes mucho mejor y te sientes mucho más capaz y seguro de ti mismo o de ti misma. Llegará el día en que diremos que nos hemos hecho amigos de nuestra ansiedad, y llegará el día en el que la gestionemos perfectamente, y sobre todo con libros como el tuyo y con estos mensajes tan bonitos, porque efectivamente yo creo que el darle la vuelta, cambiar la mirada, aunque uno al principio se resista, aunque diga, madre mía, si esto es una pesadilla, si esto es un horror, porque esto es el lenguaje humano que tenemos de decir, pero si estos síntomas, pero esto cómo puede tener algo de positivo, si esto es una caca, ¿sabes? Pues realmente ahí hay una lucha. Cuando esa lucha empieza a comprenderse y uno empieza a darle la vuelta a esa mirada, al final uno descubre que la ansiedad es incómoda, efectivamente, como lo son muchas cosas en la vida, pero viene a traerte mucha enseñanza para tu mejora y tu cuidado, ¿verdad? Eso es, eso es. Lo has escrito genial, Ana. Y es darse cuenta de que, pues, ante las dificultades nos toca luchar. Y en esa lucha, pues, están haciendo una mejor versión de nosotros mismos. Y alégrate por ello, aunque cueste, pero alégrate, porque empezará a cambiar todo, yo creo. Claro, dentro de poco, el del siguiente libro que te veo es Bienvenida, bendita ansiedad. Y vete a saber, ¿no? Para mucha gente, yo me estoy dando cuenta a través de las redes sociales que muchas personas que han podido tratar el trastorno de una manera más positiva, sí que han cambiado su vida y realmente, pues, se alegran un poco de haber pasado por ello. Bueno, pero es importante decir para esto que es muy maduro saber que esto necesita de tiempo. O sea, que tú Eso, mañana no vas a decir, estos síntomas que tengo yo le voy a decir qué bonitos. No, esto es tiempo, ¿vale? Esto necesitas un proceso. Yo siempre eso digo, hay cosas que son procesos. eso es. Tú, bueno, habrás vivido Porque mucho. la ansiedad tampoco te viene de la noche a la mañana, se te viene montando durante tiempo. Lo que pasa es que tú te das cuenta un día. Eso es, sí. Te das cuenta un día que ya pues, se sobrepasa todo y de repente pues llega el problema. Pero lo que bien has dicho, al final es un proceso. Tú habrás conocido muchos procesos en tu vida de pacientes, por ejemplo, y ellos mismos pueden darse cuenta, yo creo, de cómo estaban y cómo están una vez ya pues han afrontado el problema y lo han superado. Son otras personas. Y con la ansiedad pasa lo mismo. Llega el momento en que empiezas ya a sentir el cambio, a notar el cambio y a entender, pues mira tú, pues estaba tratándome muy mal, estaba cuidándome muy mal, estaba frecuentando lugares que me hacían sentir peor, estaba trayendo emociones negativas constantemente a mi vida y ahora me cuido de otra manera. Y Yo que en los directos siempre hago autorrevelaciones porque me encanta. Yo descubrí la primera vez lo que era una crisis de ansiedad con 28 años. Hasta ese momento no había tenido ni idea de lo que era ni pensaba que eso podía existir. sí, sí, En aquel momento no tenía ni idea por qué pasaba. Ahora, claro, reconozco que era la sobrecarga que llevaba, el haberme echado más responsabilidades de las que me correspondían, la autoexigencia, o sea, que estaba todo patas arriba, mi pareja, mi trabajo. Claro, ahora entiendo, pero ¿qué hubo? Mucho descuido. eso es. Yo me había cuidado siempre mucho, y hubo mucho descuido. En esos años estaba muy centrada en crear, hacer, montar, y me descuidé de mi conexión interna, me fui. Entonces, a raíz de ahí, yo no lo entendí tan trascendental, pensé, pero esto, Dios mío. Y entonces escuchaba mensajes de compañeros que me decían, Ana, esto que sepas que es una cosa que se abre y ya nunca vuelve atrás. Que esto ya has abierto la caja de Pandora y esto ya nunca... Y yo me resistía a pensar esto, digo, no, esto no es posible. Y entonces, desde ese año, 28 años que tendría, que sería 2008, 2009, yo puedo decir que efectivamente reconozco la ansiedad en mi vida, no es algo que esté habitualmente, ¿vale? Ha sido todo un proceso con ella, de la mano de la que, como dices tú, he entendido, he trabajado, ya la tengo como aliada, claro. Yo ya la sé que el día que me monto en el coche y me agobio, es porque a lo mejor hace un tiempo que ya no me estoy cuidando, o no me estoy atendiendo, o estoy pensando demasiado, o estoy excesivamente preocupada por algo que a lo mejor puedo autoayudarme. Si es externo, me puedo autoayudar; si es interno, lo puedo totalmente modificar. ¿Vale? Entonces, dicho esto, que yo hago siempre autorrevelaciones sin sentidos normales, porque yo también lo siento y también nos ha pasado en la vida. Entonces, la ansiedad forma parte de nuestra vida, forma parte de nuestro día a día. Construyamos esa cosa que es tan, ay, que desagradable, por favor, vivir esto, en algo que te puede enseñar mucho de ti. Y para eso está este libro de Sergio González, del Karate del Arte, de Cuidarte, no os lo perdáis. Sergio, cuéntame, que te he cortado, perdona. Muchas gracias, Ana, y es tal cual. A mí me pasó lo mismo, me pasó antes que a ti, con 24 años,
también tuve una crisis de ansiedad y a partir de ahí pues se desarrolló un trastorno que me duró, pues, creo que casi un año. Y lo que bien dices, pues inicialmente no lo quieres para ti. Nadie desea el malestar, nadie lo desea. Pero con el tiempo te das cuenta es eso, de que la ansiedad te ayuda a conocerte mejor. Cuando tienes que tratarla, cuando tienes que tratar esos síntomas y sentirte pues equilibrado, que te ayuda a regular tu cuerpo, a regular un poco el modo en que gestionas tus emociones. Y al final te trae mucho aprendizaje. Y ese aprendizaje lo utilizas a lo largo de la vida, porque como bien dices, la ansiedad puede volver. Ya puede volver tanto en modo de trastorno como en modo de señales. Entonces, si identificas esas señales y te das cuenta y dices, ahí va, pues estoy volviendo pues a volver un poco obsesivo con el trabajo, o estoy pues frecuentando una serie de situaciones o de lugares o de ambientes que no me favorecen, no me ayudan, o estoy atrayendo demasiadas emociones negativas a mi vida, lo que sea. Si te das cuenta de ello y esa señal te sirve para cambiar un poco el chip y actuar de otra manera más positiva ante la vida, pues seguramente es eso, la ansiedad trae muchísimas cosas buenas a tu vida. Qué bonito mensaje de Sergio González. Me encanta el arte de cuidarte, me encanta el fin de la ansiedad. Yo soy súper fan de Sergio. Me gusta un montón este tema, me gusta, lo vivo y podríamos hacer un mega directo de todo, de la lucha. Que gracias por esta obra de arte, que espero que tenga, bueno, no sé yo que va a tener el mismo éxito o más que el fin de la ansiedad. Todo el mundo a cuidarse, ¿verdad? Todo el mundo, como yo digo, para estas Navidades el mejor regalo eres tú, Sí, es sí, tu sí. cuidado. Esto es el mejor regalo que tienes en tu vida, eres tú mismo. Así Eso que, es. Eso es. No hay vale, nada más importante que cuidarse, yo creo, no hay nada más importante en la vida, porque al final la persona más importante de cada una pues, de las vidas es uno mismo. O sea, si tú no estás bien, es imposible que esté bien nada cerca tuyo al final. Entonces, pues empieza por ti, empieza por cuidarte y a veces eso, bueno, si conoces ciertos remedios o conoces ciertas filosofías, pues seguramente sea mucho más sencillo al final y te cueste mucho menos también, puedes entender cuándo debes tratarte también. Así que eso. pero en libros como el tuyo se puede entender, hay recursos, hay gente que me decía por aquí, ay, pero yo no puedo ir a un psicólogo, no puedo ir a un profesional por los precios. Bueno, pues para esas circunstancias de vida hay, si estáis en España hay sanidad pública, si no, hay servicios sociales y si no, hay libros también como este, que muchas veces al final a lo mejor a veces ni siquiera hace falta ir a una terapia, a lo mejor uno empieza a Eso entrenar, a autocuidarse y uno empieza a autocurarse también. es lo que bien has dicho, Ana, que hay pues situaciones, hay grados también de ansiedad, puede ser una ansiedad pues que está llegando, está iniciándose, puede ser un trastorno ya más complicado, que entonces seguramente lo más recomendable es hacer terapia, ya que puedes necesitar incluso pues ayuda farmacológica, pero que muy bien has dicho, hay problemas y situaciones en las que un cuidado personal básico, podríamos llamarlo, te va a ayudar a que no se desencadenen esos problemas más grandes. La mayoría, o sea, la mayoría de ese 96% que he descrito al principio que dijo el año pasado haber padecido estrés o ansiedad en algún momento dado de su vida entre los 18 y los 65 años, o sea, todos prácticamente, estamos la mayoría metidos en esa filosofía de que el autocuidado es lo que te va a hacer, bueno, pues estar muchísimo mejor. A lo mejor no hace falta, no has llegado al estado de una terapia. Si has llegado, por supuesto, no dejes de hacerlo, no dejes de hacerlo. Eso Pero si no y tienes algunos síntomas o dices, oye, el arte de cuidarte, me encanta el nombre. Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias, de verdad. Me ha encantado también cómo has entendido el mensaje que he intentado transmitir en el libro. Y nada, bueno, espero pues mantener contacto y en futuro, pues si ves que Hombre, colaborar de cualquier otra manera, hacer más otro directo, otro live sobre este o otros temas que veas que podemos tratar, pues estaré encantada y estaré feliz porque me encanta tu tema, me encanta cómo lo describes, me encanta tu filosofía y ha sido todo un honor de verdad tenerte aquí, ha encantado este directo, va a quedar y verdad que la gente que está aquí nos querrá ver más veces. Sergio, gracias. encantado y gracias a ti. Yo también aquí tengo los dos que están juntos, que recomiendo totalmente tu libro. Es genial, es un manual buenísimo para entender un poco cómo funciona nuestra mente y cómo podemos también cuidarnos al final, que es un poco lo que... Perdón, a ver si la editorial nos junta a varios profesionales y podemos hacer algo juntos con el fin de ayudar y de que la gente se sienta un poco mejor, porque para eso estamos, ¿no? Que es un poco nuestro propósito. Eso es, Ana, estaría genial pues que podamos colaborar de otras maneras también, ya sea en forma de libro o de lo que sea, y que a ver si la editorial tiene una idea del estilo, que sería genial.
Muchísimas gracias, Sergio. Felicidades, gracias por tus creaciones, gracias por tus investigaciones y que sigas siempre aportándonos cosas tan valiosas. Gracias. A ti, Ana, a ti, gracias por tu libro, gracias por tu canal, por todo. Y nada, eso, felices fiestas, que ya llega pronto. Feliz año y estamos en contacto para lo que vaya surgiendo. Igualmente. Adiós. Gracias. Adiós. Bueno, súper directazo que nos ha regalado Sergio González de Zárate, autor del Fin de la ansiedad y del arte de cuidarte. Maravilloso. Por favor, que quede el mensaje de hoy. El mensaje de hoy, el regalo de hoy de nuestra vida es autocuidado. Autocuidado para una salud emocional, física y mental. Y esto nos lo regala Sergio González de Zárate Kiyosagari, ¿vale? Que escribe El arte de cuidarte. Bueno, pues feliz domingo a todos, feliz final de fin de semana. Estamos en diciembre ya, madre mía, mitad de diciembre, haciendo balance del año y que uno de esos balances sea decidir también la importancia del autocuidado. Un abrazo enorme y hasta la semana que viene.